La mayor queja sobre la gente de la iglesia, la gente cuando habla de la iglesia, muchas de las personas trabajando con el tema que estamos tratando de dudando de Dios, muchas de las quejas de las personas es que la gente de la iglesia son hipócritas. La gente dice, es que allí lo que van son gente que se creen santas, se creen perfectas. Allí va la gente que me cae mal. O allí va la gente que necesita de Dios. Allí va la gente religiosa. He escuchado comentarios que dicen, allí va la gente de religión. Los religiosos van allí. Allí van los fanáticos. Esos son fanáticos. Esos son fanáticos. Esos se pasan en la iglesia metidos todo el tiempo. Lamentablemente, digo, introduciendo el mensaje de hoy, lamentablemente hay gente que duda de Dios. Hay gente que duda de Dios, pero dudan de los cristianos que asisten a la iglesia. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que hablar, porque la gente a veces no duda de Dios, no duda de ellos, pero duda de la gente que va a la iglesia. Entonces, mucha gente no se acerca a Dios, no porque no ame a Dios, sino porque tiene unos asuntos sin resolver con la gente dentro de la iglesia. Con nosotros. Y en esta serie, ¿verdad? Dios nos quiere también llevar a que no solamente la gente tiene dudas con Dios, la gente tiene dudas con la gente que asiste a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces los confundimos. A veces los confunden. ¿Ok? A veces los confunden de una forma tremenda porque por la mañana yo subo un versículo bíblico y toda la semana estoy en Instagram, en Facebook, en mis redes sociales poniendo cosas bonitas, cosas de amor y todo. Pero el fin de semana te subo una foto de la fiesta donde estuve con el party, el jangueo y la bebé lata. Eso confunde, ¿verdad? Porque lo que hacemos a veces va en contra de lo que decimos muchas veces. Y eso confunde a la gente de afuera y dice, ven acá. Pero ¿por qué este empleado habla de Dios en toda la semana? Pero también habla del jefe y chismea de todo el mundo. Eso confunde, diga conmigo, eso confunde. Confunde que una persona vaya a la iglesia y después le diga, yo tengo un amante. Confunde, diga conmigo, eso confunde. ¿Verdad? Que diga Dios te ama. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahí te va el palo. Diga conmigo, eso confunde. Entonces, la gente de allá afuera como que parece conocer muchas veces cómo los creyentes se deberían conducir. Porque dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? ¿Eso que me invita a la iglesia? Pero mira, suelta 4 malas palabras. Eso es un ratatatata todo el día. Porque confunde. Y pasa. Cuando escuchamos noticias de este pastor que fue encontrado haciendo actos ilegales, cosas ilegales, tenía una vida secreta, sale público, eso confunde a la gente. Es como ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos y celebrar un mes de estar sobrio y lo celebramos con tequila y Don Q. Diga conmigo, eso confunde. Confunde que usted vaya al gimnasio y en la entrada te tengan pizza. Eso confunde. Porque tú dices, ay, refresco, dulce. Para muchos es el paraíso. Pero no para los que han decidido tener una vida un poco más orientada a la salud. ¿Ve? Eso confunde. Un médico que te diga fumar es malo, no lo haga.
Lo hay, ¿verdad? Un doctor obeso que te diga, la obesidad es una de las causas mortales de este país. Una fatiga. Confunde. Entonces, lo mismo pasa con nosotros los creyentes cuando le hablamos de Dios a alguien, pero nuestra vida es contraria a lo que predicamos. Entonces la gente duda. La gente duda porque nosotros los hacemos dudar. Nosotros los hacemos dudar. Hay una frase de Brennan Manning que dice lo siguiente. La frase dice: la principal causa del ateísmo en el mundo actual es que los cristianos reconocen a Jesús con sus labios y luego salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo encuentra simplemente increíble. Que la gente confiesa a Dios en la iglesia y cuando sale con su estilo de vida niegan lo que dijeron aquí. Amén. Eso es lo que el mundo encuentra increíble. Pero si hace una semana hablaba bonito, ¿qué pasó ahora? Por eso yo titulé este mensaje: cuando los cristianos te decepcionan. Cuando los cristianos te decepcionan. Cuando los cristianos no viven como cristianos, traen desilusión, traen heridas y traen confusión. Lo repito otra vez. Cuando los cristianos no viven como cristianos, traen desilusión, heridas y confusión. Mateo 23, 26 y 27 dice: fariseo ciego, limpien primero el interior del vaso para que esté limpio por dentro y por fuera. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, pues son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y podredumbre. ¿Tú te has sentido cuando los cristianos te decepcionan a ti también? Estoy hablando con gente real esta mañana. ¿Tú te has sentido que hay cristianos que están decepcionados? No viven como se supone que viviesen. No viven. Me decepcionan porque me está representando mal a mí. Dice: ¿y ese es de los tuyos? Y tú haces como que con ganas de sacar el Pedro por dentro. No lo conozco. Pero tú lo conoces. No lo conozco. No lo conozco. Y suena el gallo. Pero es que ¿iba a tu iglesia? No, era visita. No, se fue porque le pidieron 20 pesos por una silla. Pero cuando los cristianos no se comportan como cristianos, trae confusión. Y tú te has sentido así porque no viven como se supone. Si tú te has sentido así, no estás solo. Jesús también se sintió así. Jesús, cuando vino a la tierra, se decepcionó de los cristianos. Porque los cristianos de aquel entonces eran los escribas y los fariseos. Eran los líderes espirituales. Eran los líderes religiosos. Y Jesús se decepcionó. Al punto que le dicen: ustedes fariseos son un chorro hipócrita. Escúcheme bien. La palabra hipócrita solamente se utilizaba en el teatro griego. El teatro griego tenía una función que era un acto de dos máscaras. Un acto de dos máscaras. Yo sé que usted ha visto esas dos máscaras. Pues eso solamente se utilizaba en el teatro griego. Y decían, ahora como acto final, el acto hipócrita. Y era esta persona que salía con estas dos máscaras. Y las cambiaba y ponía una cara triste y ponía una cara alegre. Y ponía una cara triste y ponía una cara alegre. Ese es el acto hipócrita. Solamente ese término se utilizaba en el teatro griego en aquel entonces cuando Jesús está hablando. Sin embargo, Jesús lo saca del teatro y lo mete al ojo público.
Y los primeros que llama Jesús hipócritas son a los cristianos. Y le dice, ustedes son igual que esa obra que hay en su teatro, que ponen una cara en la iglesia y el lunes se ponen otra. Ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque por fuera representan algo blanco, pero por dentro están podridos. Ustedes son sepulcros blanqueados. Limpiamos el sepulcro por fuera, le pintamos, pero por dentro lo que hay es una persona descompuesta. Y eso pasa con los creyentes. Jesús tenía cero tolerancia con los hipócritas, con los religiosos de aquel entonces. Jesús llamó, escuche bien para que tenga un dato bien curioso. Jesús llamó 17 veces hipócrita. Habló. 17 veces Jesús dijo hipócrita en la Biblia. Y las 17 veces la palabra hipócrita se la estaba diciendo a los líderes cristianos. Nunca llamó hipócrita a una persona que no conocía a Dios. Nunca. Le llamó 17 veces hipócrita a los líderes cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía tolerancia con los hipócritas. Entonces, ¿por qué algunos cristianos se conducen así? Número uno, porque hay algunas personas que afirman que son de Cristo, pero no son realmente cristianos. Lo primero que yo quiero dejar establecido es que hay gente que dice que son cristianos y no lo son. Tito 1:6, para que vean que no me lo estoy inventando, dicen que conocen a Dios, pero en la práctica demuestran no conocerlo. Son odiosos, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. ¿Quiénes? ¿Los de allá afuera? No. Tito le está hablando a los cristianos. Le dicen que conocen a Dios y no lo conocen. Gente, ¿por qué algunos cristianos se conducen así? Porque realmente dicen que son cristianos y no son cristianos. Así que no todo el mundo que dice que es cristiano, es cristiano. ¿Estamos aprendiendo algo? Mi pregunta es, ¿tú serás cristiano? ¿Por qué? Porque son odiosos, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Es que incapaz de hacer lo bueno. Dos, ¿por qué algunos cristianos se conducen así? Porque no han madurado. No han madurado. Hebreos 5, 13 al 14. Dice, esto demuestra que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son ustedes como recién nacidos. En cambio, los alimentos sólidos son para quienes ya son. El alimento sólido es ¿para qué? Para gente madura, para quienes ya están acostumbrados a juzgar y a distinguir entre lo bueno y lo malo y lo que es malo. El problema es que algunos creyentes algunas veces fallan porque no han madurado. No es porque no son cristianos, pero les falta madurez. ¿Ok? Esa es otra etapa. Y usted tiene que distinguir entre el cristiano que dice ser cristiano, pero no es cristiano, y el otro que es cristiano, pero está madurando. ¿Ok? Está madurando. Por eso es que siempre Dios nos llama a madurar. ¿Ok? Y número 3, porque algunos cristianos se conducen así, porque están maduros, pero todavía cometen errores. Ya han madurado, ya llevan tiempo en el evangelio, pero todavía cometen errores. No son hipócritas, aman a Dios, pero son todavía vulnerables en algunas áreas de su vida. Son gente que toma buenas decisiones, aman a Dios, pero son vulnerables en algún momento determinado. Ejemplo, tienen el carácter, a veces son volátiles, hablan e hieren,
Esas son cosas que usted debe entender, que hay cristianos que han madurado, pero son vulnerables en algunas áreas de la vida. Y eso usted tiene que entenderlo. Todos aquí quizás hemos madurado mucho, pero somos vulnerables en otras áreas de nuestra vida. Estoy hablando con gente real. Gente que dice, ya yo no tengo esas debilidades de antes, pero tengo mi vulnerabilidad en estas áreas. Y eso es bueno, reconocerlo, que somos vulnerables en algunas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no siempre tendremos esa capacidad de ser los superhéroes todo el tiempo. Y por eso es que algunos aman a Dios, pero son vulnerables en algunas áreas de su vida. Por eso digo, a veces cuando muchas personas fallan, cuando fallamos, culpamos a nuestras circunstancias. Pero ojo, cuando alguien falla, culpamos el carácter. Hay gente que cuando fallan ellos, dicen, es que mi circunstancia. Pero cuando otro falla, el problema es su carácter. Y nosotros debemos de tener cuidado de no caer en esa trampa. Porque hay gente que cuando falla, ay, es que yo estoy en un proceso de crecimiento. Pero cuando la otra persona también falla en el mismo error, lo sentenciamos a la horca. Entonces señalamos el carácter de esa persona. Esa persona es. No, esa persona no es. Esa persona se comportó así en ese momento, pero esa persona no es. Esa persona es hijo de Dios, es hija de Dios y está luchando con las mismas debilidades, tentaciones y problemas que tú también. Pero debemos tener cuidado que cuando yo no falle, yo apele a que me hicieron pecar, pero cuando otro falló, es porque se lo buscó. Salmo 103, 14. Porque Él sabe lo que. Fíjate que Dios no sabe lo fuerte que tú eres. Dios sabe lo débil que tú eres. Porque tú eres fuerte en Él. Dios sabe lo débil que tú eres. Sabe que somos, aunque tú te pongas filtro en Instagram, aunque tú te vistas de Zara, aunque te pongas la mejor ropa, eso también, el perfume más caro, brutal, tremendo, vistas el mismo carro, todos aquí somos polvo. Somos polvo. Somos polvo, mi hermano. ¿Qué somos? Polvo. Dios se acuerda de que somos débiles y somos polvo. Eso quiere decir que cuando tú vayas a señalar la falla de otro, recuérdate, tú eres polvo. Jesús lo dijo, del polvo venimos y hacia el polvo volveremos. Somos débiles. ¿Ok? Y por eso es que tenemos tendencia, Dios sabe, escuche bien, Dios sabe que siempre, todos los días, aunque yo ore, yo estudie la palabra, yo siempre voy a tener la tendencia a pecar. ¿Y por qué? Porque Dios sabe lo débiles que somos. Que somos polvo. Pastor, pero tenga cuidado, que la gente va a coger eso como, voy a pecar porque Dios sabe los débiles que somos. Que soy polvo. Es que soy polvo, pastor. No. Él sabe, por eso fue que nos dio el Espíritu Santo, para que nos ayude en nuestras debilidades. ¿Ok? Por eso es que hay gente que dice que ser cristiana y no lo es. ¿Por qué? Porque todavía no conocen el Espíritu Santo, no conocen la fortaleza que tienen en su vida. Y por eso es que mucha gente duda. Pero cuando usted vaya, escuche bien, a criticar a gente afuera, recuerde que es polvo. Pero también le decimos a nuestros amigos allá afuera que recuerden que también los que están aquí somos polvo también.
Y de lo mismo yo debo tener para ellos como ellos también para nosotros, porque aquí no hay gente santa, aquí hay gente que está siendo santificado todos los días a pesar de sus tribulaciones y sus debilidades. Entonces, cuando la gente te diga a ti, es que ustedes son así, es verdad, es que somos polvo, somos débiles y también tenemos nuestras debilidades, igual como tú las tienes. Aquí no está el producto terminado, aquí está el producto que un día Dios va a terminar en su misericordia con nosotros. ¿Alguien puede entender hoy esto? Somos polvo, tenemos tendencia a pecar, vamos a fallar en algún momento aunque no queramos. Aún queriendo hacer lo bueno y no lo hago, me es pecado. Y no tengo que estar cometiendo adulterio, fumando, haciendo cosas. A veces en lo más sencillo pecamos. Porque pudiendo hacer lo bueno no lo hice. Me contó como pecado. Todos tenemos tendencia a pecar, todos aquí. Hechos 13, 49 a 50. Dice, y el mensaje de Dios se propagó en toda aquella región. Pero un día los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los jefes de la comunidad. Y persiguieron a Pablo y a Bernabé y los expulsaron de la localidad. Escuche bien, escuche bien. Los judíos, Pablo y Bernabé fueron a predicar y los judíos, los creyentes de esa región, expulsaron a los que estaban predicando. Los mismos cristianos empujaron a los mismos cristianos afuera. Escuche bien porque yo sé para dónde voy. Yo he escuchado mucha gente que ha dicho, la iglesia me decepcionó. La iglesia me falló. La iglesia me traicionó. La iglesia me engañó. Y yo hoy vengo a aclarar eso. La iglesia no te falló. Te falló una persona dentro de la iglesia. La iglesia no te traicionó una persona dentro de la iglesia. Te engañaron, te engañó una persona dentro de la iglesia, pero no fue la iglesia. Porque no podemos generalizar por uno que no está a la altura todavía del cristianismo. Y eso puede suceder, y puede suceder aquí, puede suceder en cualquier iglesia. Y yo sé que si hoy yo le diera el micrófono a alguien que se tuviese a hablar aquí, me pudiera decir, yo sé lo que tú estás hablando. Porque mucha gente dice, la iglesia me decepcionó. No, fue una persona dentro de la iglesia. Me fallaron dentro de la iglesia. ¿Quién te falló? Búscate. No fueron las 400 personas. No fueron las 100 personas que estaban en esa iglesia. Te falló una. Pero por una, tú dejaste de amar a Dios. Por una, renunciaste. Pablo y Bernabé fueron a predicar el evangelio y los mismos cristianos lo rechazaron. Y dice, a mujeres piadosas, a mujeres buenas, a mujeres distinguidas, los jefes los persiguieron y los expulsaron de la localidad. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo dijo, no vuelvo a predicar. No vuelvo para la iglesia. Todos son iguales. La iglesia me decepcionó. No vuelvo a predicar. Y Pablo cogió y montó un negocio de chanclas. Y empezó a vender chanclas. Y dijo, no vuelvo a la iglesia. No, Pablo y Bernabé no hicieron eso. Pablo y Bernabé no hicieron eso. ¿Acaso tú comiste mal en un restaurante y dejaste de comer? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Se lo contaste a tu familia primero? ¿Subiste un post? Y no volviste a ese lugar. Pero mi pregunta es, ¿tú dejaste de comer? No, te fuiste a otro y sigues comiendo. Si te invitan allí, tú dices, ¿quieres ir a Cayo Caribe?
Sana esa herida hoy. No voy. Porque allí cocinan malo. No fue un plato lo que tú probaste. Es que esa revelación vino ahora. No estaba ahí. No estaba ahí. Pero, ¿usted dejó de comer? No, usted se siguió alimentando en otro lado. Mi pregunta es, ¿por qué pensamos así de la iglesia? La iglesia no es perfecta. Porque somos polvo. Y Dios sabe que nosotros somos débiles. ¿Y qué hizo Pablo? Versículos 51 y 52 dice, ellos se sacudieron el polvo de los pies como señal contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y sus discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Mire, contrario a ti que te refunfuñaste y no quieres volver, por ti que ya lo escribiste en las redes, no vuelva a la iglesia, no vuelva a ningún lado, todos son iguales. Pablo y Bernabé entendieron que el llamado que ellos tenían era más grande que cualquier diferencia que pudieron encontrar en un lugar. Entonces, ¿por qué a veces la gente duda? Porque generaliza. Por eso hoy Dios nos está dando herramientas para que cuando tú te encuentres con alguien así, tú le digas, la iglesia no te falló. Te falló una persona dentro de la iglesia, pero Dios te sigue esperando. Dios te sigue amando. Hay más bendición. Y quizá Dios le está hablando a gente aquí. Tuviste un tropiezo con alguien dentro de la iglesia aquí. ¿Por qué? Porque somos polvo. Welcome. Bienvenido. Yo dije una vez que aquí hay ovejas y hay abejas. Unas muerden y otras pican. Mira, esto que está aquí hoy es un milagro de Dios. Esto es un milagro de Dios. Porque tú sabes cuántos caracteres y pensamientos y costumbres y malas mañas hay aquí. Que si uno le gusta el aire más frío, que si el otro le gusta el aire más bajito, que si el otro no quiere silla, que el otro quiere banco, que si el color ese no me gusta, que si las luces de acá me reflejan para acá, que antes era mejor cuando estaban las matas, que si el pastor viste manga corta, que debería vestir en corbata, que por qué la alfombra de este color, que por qué no hay una paloma guindando, que por qué no hay versículos bíblicos, de por qué no se lee la palabra de Dios, de por qué, mira, diga conmigo, esto es un milagro. Esto es un milagro, mi pana. Que todo el mundo esté ahí sentado, sonriendo. Algunos ni para la madre que los parió se sonríe. Pero tú sabes, aquí hay gente que tuvieron la excusa de decir, no vuelvo a la iglesia porque me hirieron. Pero saben que el llamado que Dios había hecho era más grande. Y no descartaron a Dios por un conflicto que tuvieron, un desacuerdo que tuvieron. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? A mí me corresponde esta iglesia, a mí no me corresponde otra iglesia. Lo que las otras iglesias hagan, yo no soy su pastor, yo soy pastor de ustedes, o por lo menos de la mayoría. Y yo lo que busco de ustedes es que demos lo mejor. Demos el ejemplo. Demos el ejemplo. Porque hay gente herida allá afuera. Tú sabes que yo me encontré una vez una muchacha que me dijo, yo no vuelvo a la iglesia porque la iglesia es hipócrita. Y yo dije, es verdad, Jesús llamó hipócrita a los de la iglesia. Pero yo quiero decirte que con todo hipócrita hay gente que lucha para ser mejor cada día. Porque somos polvo. Y al lugar donde fuiste vas a encontrar gente que te va a herir,
pero va a haber gente que te va a amar. Eso lo vas a encontrar en tu trabajo, en tu familia, en la iglesia también. Pero hoy, diga conmigo, pero hoy. Yo sé, aquí hay gente que viene de otras iglesias, o quizás gente que nacieron en esta casa, que también no se congregaban en ningún lado y aceptaron al Señor acá. Yo sé que yo tengo esas dos poblaciones. Y todavía es que hay gente que está luchando con que a la primera que me hagan yo me voy. Porque en otro lado yo fui y me hirieron. ¿Sabe que el enemigo mientras te tenga de iglesia en iglesia, tú no vas a crecer en ninguna? Y yo te hablo sinceramente. Porque si yo planto una matita hoy aquí y la saco y la trasplanto al otro día y no va a crecer. No crece, no echa raíces. Y yo no sé por cuál fue el motivo que tú llegaste aquí. Pero si todavía tú saliste de allá con esos issues de herida, yo hoy, que no tengo nada que ver con lo que te hicieron, en nombre de esa gente que te hirieron, hoy yo te pido perdón. Hoy yo te pido perdón. ¿Por qué? Porque somos polvo. Porque uno te falló. Pero no dejes que una mala experiencia te aleje del amor tan grande de Dios. No. ¿Por qué? Porque el enemigo ha visto el potencial que tú tienes. Deja de estar dudando de la gente de la iglesia. Así como te han fallado, tú también has fallado. Así como te han decepcionado, tú también has decepcionado a otros. Así como te han herido, tú también has herido. Hay momentos en que no hemos sacado lo mejor de nosotros, es verdad. Es verdad, en algunos momentos fracasamos y yo te pido perdón, de verdad te pido perdón. Pero yo quiero que si tú estás aquí, tú no tengas la tendencia de un pie adentro y un pie afuera para cuando te hagan la primera me voy. No, mete los dos pies adentro. Y que cuando te hiero o tú me hieras, yo te voy a abrazar y te voy a decir que somos polvo, perdóname. Vamos a levantarnos nuevamente. Vamos a levantarnos. ¿Alguien puede entender el mensaje de hoy? ¿Alguien puede entender el mensaje?